Muy buenas tardes con todos los oyentes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante concerniente al derecho de familia. Estamos hablando nada más y nada menos sobre el régimen patrimonial del matrimonio. ¿Qué idea tenemos sobre el régimen patrimonial? El concepto que debemos de manejar sobre el régimen patrimonial del matrimonio es el siguiente. Es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula las relaciones económicas de la administración de la propiedad y de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Dentro de la doctrina jurídica vamos a encontrar diferentes tipos de régimen. Tenemos aquí el régimen de comunidad, el régimen de separación y el régimen mixto. Cuando hablamos de régimen de comunidad nos referimos a aquellos que se han producido después de la celebración del acto matrimonial. Esto es que los bienes adquiridos durante esta son de ambos cónyuges. Cuando nos referimos al régimen de separación hacemos referencia a que son aquellos en los cuales se mantiene la individualización de los bienes antes de la celebración o durante o después del matrimonio. Con respecto a los regímenes mixtos, diremos que el régimen mixto es aquella que durante el matrimonio los cónyuges mantienen un patrimonio individual, pero si se pretende disolver el vínculo matrimonial, cada uno deberá participar de las ganancias obtenidas del patrimonio del otro, asimismo respecto de aquellos que tuvieran en comunidad. Pero, ¿qué dice nuestro Código Civil? El Código Civil organiza económicamente el matrimonio en dos regímenes patrimoniales, el de separación de patrimonios y el de la sociedad de gananciales. Además, en nuestro Código Civil, el régimen patrimonial está contenido en el libro de Derecho de Familia en los siguientes artículos. Los presentes artículos los vamos a encontrar desde el artículo 295 hasta el 298, empezando por la elección del régimen patrimonial, sustitución del régimen patrimonial, sustitución judicial del régimen, obligación mutua de sostener el hogar, bienes del régimen patrimonial y liquidación del régimen patrimonial. Cuando hablamos sobre el régimen de sociedades gananciales, nos referimos en primer lugar que es un régimen económico matrimonial, dado que es aquel que establece los intereses económicos y pecuniarios que gobiernan las relaciones matrimoniales. Esto es así como aquellos intereses de la pareja en matrimonio
tiene sus relaciones con terceros. Las sociedades gananciales dan lugar al fortalecimiento de la familia y a lograr una perfecta armonía conyugal. Ahora bien, prosiguiendo, es importante tener en mente alguna idea sobre los bienes propios. Los bienes propios son aquellos que pertenecen a cada cónyuge, que si bien es cierto podrían haber sido adquiridos antes de la celebración del matrimonio, estos bienes propios no dejan de ser importantes para la familia, dado que los bienes propios intervienen en la conformación y para la sostenibilidad de esta. Si bien es cierto, los bienes propios siguen siendo titular del propietario, las rentas y frutos de estos dejarían de ser del titular de la propiedad para pasar al de la familia. En el artículo 302 del Código Civil encontramos algunos bienes propios, entre los cuales se encuentran los que se adquieren en el matrimonio a título oneroso para los derechos del autor, los que se obtengan a título no oneroso en el transcurso de la sociedad, caso de herencias y afines. También son bienes propios aquellos objetos personales para el ejercicio de profesión, las indemnizaciones y los que del cónyuge aportó o trajo consigo a la sociedad. Ahora bien, con respecto a los bienes sociales, diremos lo siguiente. Los bienes sociales, más que una persona jurídica bajo la forma de sociedad, tenemos que decir que es una comunidad de bienes, los cuales son aquellos no comprendidos en el artículo 302, según el código, que nos habla sobre los bienes propios, los cuales es importante distinguir. Ahora bien, es importante distinguir que nuestro Código Civil nombra algunos bienes sociales específicos, y estos bienes sociales son los siguientes. Son los frutos o productos de los bienes propios. Son aquellos o aquellas edificaciones construidos a costa del caudal social en el suelo propio de uno de los cónyuges. También son bienes sociales específicos los que de cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo o profesión, y también las rentas de los derechos de autor e inventor. Con referencia a los bienes personales y sociales del matrimonio o dentro del matrimonio, debemos de decir lo siguiente, que el patrimonio autónomo de una sociedad de gananciales está constituida por los activos, bienes y los pasivos, deudas, los cuales pueden ser propios de cada cónyuge o sociales, es decir, de ambos. Con referencia a las deudas personales, debemos de decir que las deudas personales son aquellas que han sido contraídas antes de la celebración del matrimonio. Algo importante que se debe mencionar aquí es que los bienes propios de cada cónyuge responden por sus deudas personales, y así las deudas que en este contrajo antes de la vigencia del régimen de las sociedades gananciales no tienen por qué afectar los bienes propios dentro del cónyuge, ni tampoco los bienes sociales. Ahora bien, las deudas de la sociedad. Es importante tocar este tema, dado que las deudas de la sociedad no tienen que afectar a los bienes propios de los cónyuges. Las deudas de la sociedad son todas aquellas que han sido contraídas legalmente por los cónyuges dentro del matrimonio. Además, las deudas solo afectan a los bienes sociales por intermedio de ambos cónyuges. Con respecto a la culminación o fin de las sociedades gananciales,
Debemos de decir que esto se encuentra íntimamente ligada con la desaparición o cese del matrimonio o del vínculo matrimonial, dado que cuando desaparece el matrimonio termina la sociedad de gananciales, es decir, esta fenece por muerte de uno de los cónyuges, también por el divorcio o también por la invalidación del matrimonio. El fenecimiento de una sociedad de gananciales tiene un doble propósito. Primero, poner fin a la sociedad de gananciales y segundo, repartir sus ganancias si las hubiere, después de deducir las deudas y cargas sociales. Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente, y es cuando desaparece la sociedad de gananciales. Si bien es cierto, esta está ligada al matrimonio, debemos de decir que también hay otras características las cuales hacen o ponen fin a la sociedad de gananciales. Esto es cuando fallece uno de los cónyuges, también por una supuesta muerte presunta o en caso de divorcio declarado judicialmente. Ahora bien, el proceso de liquidación consta de lo siguiente. Primero, se debe hacer un inventario de los activos y pasivos. Segundo, se debe pagar las deudas sociales. Se debe devolver los bienes propios de cada cónyuge y el saldo activo que se genera después de todo esto se distribuye de manera equitativa. Con respecto a la liquidación simultánea de varias sociedades gananciales, cuando concluye un matrimonio y no se ha realizado la liquidación de las sociedades gananciales y surge un nuevo matrimonio bajo el mismo régimen, el cual una vez concluido debe liquidarse. Ante este caso, estamos ante dos sociedades de gananciales. Concerniente al régimen de separación de patrimonios, debemos de recalcar que nuestro Código Civil establece que en la celebración del matrimonio son los cónyuges los que pueden escoger sobre a qué régimen escogerse. Esto es sobre el régimen de separación de patrimonios o es sobre las sociedades gananciales. También aquí se establece la posibilidad de que sean los cónyuges los cuales puedan escoger cómo separar esos patrimonios. Esto es antes de la celebración del matrimonio, durante la celebración del matrimonio y con la voluntad y previo acuerdo de ambos. Ahora bien, con respecto al régimen de separación antes del matrimonio, los novios son libres de elegir el régimen, para ello deben de otorgar escritura pública bajo sanción de nulidad y posteriormente inscribirse en el registro personal. Régimen de separación dentro del matrimonio. Comprende el cambio de régimen de sociedades gananciales a régimen de separación de patrimonio dentro del matrimonio. Tercero, comunidad de gananciales en caso de concubinato. El concubinato como fenómeno social con consecuencias jurídicas figura recién con la Constitución de 1970.